Hola, bienvenidos una vez más a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardines, psicóloga libre de estigma de peso, y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de dudas que están en torno a la psicología, sobre todo si quieres estudiar esta carrera o si estás interesado en tomar un proceso psicológico, pero no sabes cómo elegir a tu terapeuta, cuál es el mejor enfoque, entre muchas otras cosas. Entonces, si las dudas que tú tienes no están resueltas en este episodio, no te preocupes, puedes dejarla aquí abajito si es que estás viendo el video en YouTube, o puedes escribirme a través de mis redes sociales. Me encuentras en todos lados como Quítate el Peso, para que podamos ir resolviendo tus dudas en otro episodio o en algunos otros videos cortos, para que no te quedes con ninguna duda de la psicología. Y ahora sí, sin más, vamos a empezar. Y bueno, la primera duda que me dijeron fue ¿dónde pueden estudiar psicología? ¿Dónde pueden formarse como psicólogos? Voy a hablar de aquí en México porque pues es de donde conozco. Claramente puede que no mencione a todas las escuelas en donde haya carreras de psicología, pero voy a hablar de las que yo conozco y sobre todo que conozco colegas que han egresado de ahí y que me consta que son muy buenos colegas. Entonces, pues vamos a empezar. Pues claro, no voy a negar la cruz de mi parroquia, no podría nunca. Entonces mi primera recomendación siempre va a ser la UNAM. Estudiar en la UNAM es otra onda, la verdad, y somos de hecho en la Facultad de Psicología de CU, es el centro en donde más investigación se realiza a nivel psicología. Entonces la verdad es que estudiar ahí te da una perspectiva completamente diferente y te puedes enfocar en cualquiera de las áreas, porque la realidad es que hay maestros e investigadores muy buenos dentro de la UNAM para poder hacerlo y para poder formarte. Entonces esa sería mi primera recomendación. Obviamente tengo mi sesgo por la facultad en CU porque es de donde yo soy egresada, pero la realidad es que también vas a poder estudiar dentro de la UNAM en la FES Iztacala y la FES Zaragoza, que tienen perspectivas diferentes de la psicología, pero la verdad es que también tengo muy buenas experiencias con colegas que he conocido egresados de ahí. Pero en el ámbito público no es el único lugar donde puedes estudiar psicología, también la puedes estudiar en la UAM. Ahí tienen una visión diferente, sobre todo tengo entendido que va más hacia la parte social. Entonces si tú estás interesado o interesada en estudiar un ámbito mucho más social de la psicología, la UAM es la opción. Y también en el Politécnico Nacional vas a poder estudiar psicología, y yo he conocido muy buenos profesionales egresados de ahí. La verdad es que súper buenos psicólogos egresados del Politécnico Nacional. No conozco muchísimo más acerca de los enfoques o de el rumbo que toma la psicología en esa escuela, pero la verdad es que muy recomendados los colegas que conozco de ahí, así que seguramente es una excelente opción también para que la puedas estudiar. Pero no te preocupes, si esta parte como pública todavía no te convence al 100%, pero más bien te gustaría como intentar una cuestión privada, también hay muchísimas escuelas que están dando la opción de estudiar psicología y que tienen muy buenos planes de estudio y que tienen muy buena reputación también. Yo creo que la primera que nombraría, y porque me consta y he visto pues a varios colegas egresados de ahí, pues es el TEC de Monterrey en sus distintas sedes. Ahí digamos tenemos colegas del estilo de Paola Bin, entonces como para que vayan viendo el tipo de colegas que justo son egresados del TEC de Monterrey, en donde tengo entendido que de hecho la carrera va orientada a psicología clínica y de la salud. Entonces ellos se enfocan muchísimo más en ese aspecto, a diferencia de otras escuelas como la UNAM, en donde tenemos todas las áreas de la psicología. Entonces, si te interesa muchísimo más enfocarte en la parte clínica, la verdad es que el TEC es muy buena opción. Otra opción en donde también están dando la carrera de psicología es la UTLA, en donde vas a encontrar, por ejemplo, profesionales como pesos emocionales o desmadre emocional, que también son egresadas de ahí, en donde pues la verdad es que también podemos ver el nivel de psicólogos y psicólogas que están siendo egresados de esa universidad. También tengo otros colegas no conocidos en redes sociales, pero que son egresados de esa escuela, y la verdad es que es una excelente opción. Otra opción donde puedes estudiar psicología de manera privada es en la UIC, en la Universidad Intercontinental. La verdad es que también tiene muy buenos psicólogos. Por ejemplo, de ahí es egresada Karime de Hero Psicología Pop. Entonces también para que vayan viendo el nivel de colegas que pueden surgir de estos espacios. Y la realidad es que la UIC le está metiendo cañoncísimo al tema de la psicología experimental. Yo ahí tengo un amigo, un colega que está teniendo su laboratorio, está haciendo bastantes experimentos súper interesantes a nivel de análisis experimental de la conducta. Entonces, por ahí también puedes, si te interesa ese ámbito, te puedes mover hacia la UIC, y la verdad es que vas a encontrar una muy buena opción.
La siguiente duda que me dejaron es cómo pueden participar, o más bien cómo es que se realizan las investigaciones en torno a la salud mental, o sea, cómo encontramos o de dónde salen esos datos que a veces encontramos en internet. Bueno, hay que reconocer que no todo lo que vamos a ver en internet realmente es psicológico, o sea, se hace de una manera adecuada dentro de la psicología. Pero si tú quieres participar o te da como curiosidad esta parte de la investigación en psicología, pues esta se realiza tanto en ámbito público o privado, ya sea en hospitales, sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones de salud mental o de bienestar psicológico, y pues hay algunos otros tipos de investigaciones en psicología, no solamente de ese tipo. Entonces, bueno, en hospitales como por ejemplo el Instituto Nacional de Psiquiatría o el Hospital Fray Bernardino, que son los centros de psiquiatría de adultos aquí en Ciudad de México, pues es donde se realizan un montón de protocolos de investigación para entender distintas categorías diagnósticas dentro de lo psicológico, o sea, ansiedad, depresión, pero pues algunas otras cosas como trastornos de personalidad, trastornos esquizoides, etc. Entonces, ahí las personas que están siendo parte de algún tratamiento, pues también forman parte del protocolo de investigación, y es con ellos quien se realiza pues esta investigación para entender qué es lo que está pasando y sobre todo para poder generar tratamientos muchísimo más efectivos para estas personas. Entonces, de ahí es de donde sale, pero pues tendrías que estar dentro de la institución o ser paciente de la institución para poder participar. Pero no solamente en esos hospitales es donde se realizan estudios, también en otros hospitales públicos en donde estamos trabajando los psicólogos, específicamente los psicólogos que somos parte de medicina conductual, que es la maestría de donde yo soy egresada. Entonces ahí realizamos distintos protocolos de investigación para saber cuál es el impacto psicológico de distintas enfermedades crónico-degenerativas y de cómo podemos generar tratamientos para mejorar la calidad de vida, el bienestar o influir en el tratamiento y ser parte del tratamiento integral de la persona. Entonces ahí también pues eres parte de la investigación, siempre y cuando pues seas parte de, digamos, seas paciente más bien de la institución y que cumplas los requisitos que se está buscando para ese protocolo. Pero no te preocupes, no te tienes que ir a un hospital para poder ser parte de las investigaciones, porque también se realizan en las universidades, tanto públicas como privadas. Como te mencionaba, la Facultad de Psicología de la UNAM es la facultad con la mayor cantidad de investigaciones en torno a la psicología. Entonces ahí vas a encontrar estudios que tienen que ver con la salud mental, por ejemplo, de depresión, ansiedad, y normalmente buscamos a muchos universitarios. Si es que tú estás en la universidad, puedes ir a participar, y si no, pues también con que cumplas digamos, los requisitos que están buscando para ser parte de la investigación, tú puedes participar sin ningún problema. Entonces puedes acercarte a alguna universidad, a alguna facultad de psicología, y de hecho en páginas de Facebook muchas veces los chicos que están realizando las investigaciones publican para poder tener participantes de su investigación, y pues ahí ya tú también puedes conocerte un poco más y te comparten los resultados, etcétera, o si no, quedarte con la satisfacción de que ayudaste a avanzar a la ciencia. Pero ojo, la verdad es que en psicología no solamente hacemos investigación en torno a la salud mental, al bienestar psicológico, sino que se hacen investigaciones en todas las áreas de la psicología. Por ejemplo, sobre cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo educativo, con lo organizacional o laboral, pero sobre todo también se hacen investigaciones en torno al análisis experimental de la conducta, que es en donde salen los principios de conducta que después los psicólogos podemos aplicar en otros lugares, como por ejemplo la parte clínica, es de donde nos podemos alimentar muchísimo los psicólogos. Así que si te interesa participar en alguna investigación, la verdad es que hay muchísimo campo, pero si vas a las universidades. Y ahora sí vamos a las dudas que tienen que ver con el proceso psicoterapéutico, sobre todo si estás pensando en iniciar un proceso psicoterapéutico o tienes duda acerca del proceso en el que ya estás. La primera que me preguntaron es: ¿cómo se puede hacer para que tu terapeuta anterior pueda comunicarle a tu nuevo terapeuta lo que estuvieron trabajando, o cómo es que se tiene que hacer este proceso para no empezar de cero? Bueno, uno, no tiene nada de malo empezar de cero, sobre todo si es que estás cambiando de enfoque terapéutico, porque pues muchas veces me han llegado personas, por ejemplo, que vienen de un proceso psicoanalítico, y la realidad es que el saber lo que trabajaron
con ese terapeuta no me va a ayudar muchísimo a mí porque yo estoy trabajando desde un enfoque completamente diferente. Entonces prefiero empezar de cero, de hecho, y conocer a la persona completamente. Pero tampoco es así imposible que puedas pedir pues el qué fue lo que pasó. Lo que puedes hacer es hablar con tu primer terapeuta o tu terapeuta anterior y comentarle acerca de que quieres iniciar un proceso nuevo con alguien diferente y que pues requieres que sepa la otra persona, el otro terapeuta, qué es lo que estuvieron trabajando, los avances que hubo, etc. No deberían negarte eso, o sea, eso es súper importante porque al final es tu información, entonces no tendrán por qué negarte eso. Lo que podría pasar es que no te den tal cual el expediente, porque al final los expedientes, pues es una cuestión que tenemos que resguardar, etcétera, como cuestiones, pues cuestiones técnicas y legales y eso. Pero lo que sí puedes pedirle a tu terapeuta o a tu exterapeuta es que te haga una carta o que te haga un escrito en donde pueda detallarle a tu nuevo terapeuta qué es lo que estuvieron trabajando, qué es lo que estuvo evaluando, cuáles fueron los avances que tuvieron, etcétera. También podrías preguntarle a tu nuevo terapeuta si es necesario recibir esa información o exactamente qué información requiere recibir para que puedas preguntarle específicamente a tu primer terapeuta eso. Pero, o sea, no importa si te gustaría recibir el expediente o si únicamente quieres como un comprobante pues de que estabas en terapia, no te lo podemos negar. Entonces, porque al final es tu información, es tu proceso, pero lo que yo sí les recomendaría es esta parte de pídanle un escrito, un informe psicológico en donde pueda especificar qué trabajaron, cómo lo trabajaron, cuáles fueron los avances, desde qué enfoque se estuvo trabajando, para que el nuevo terapeuta pues tenga toda la información disponible. Oigan, pero sí, sean bien honestos con el exterapeuta justo como para que sepa a quién le tiene que mandar esa carta, porque no es lo mismo poner una carta que vaya dirigida a tu trabajo o a tu escuela en donde quizá pues va a hablar de una manera mucho más no quiero decir coloquial, pero pues no necesariamente va a usar como muchos términos psicológicos, etcétera. Y entonces si va dirigida a un nuevo terapeuta, pues sí podemos hablar con un lenguaje más técnico porque sabemos que el siguiente terapeuta va a poder entendernos, sobre todo de nuevo si estamos trabajando bajo el mismo enfoque. De nuevo, no es necesario, pero si es algo que quieres hacer, claro que se puede y no te lo pueden negar. Y bueno, yo creo que la duda que más se repite y que más veo en distintos espacios es cuál es la mejor enfoque terapéutico y cómo saber cuál es la mejor para mí. Entonces, ya se va a Italia. Entonces, bueno, creo que tengo mi sesgo. La verdad es que siempre voy a recomendar, o la primera que siempre voy a recomendar, o las primeras son las terapias contextuales, porque son terapias basadas en evidencia, basadas en principios de conducta. La verdad es que tienen muy buena evidencia científica y sirven para tratar un montón de temas. O sea, ya hay investigación sobre cómo sirven para trabajar un montón de temas distintos con muy buenos resultados. Dentro de las terapias contextuales vas a encontrar distintas terapias o distintos nombres de terapias, como por ejemplo la terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctico-conductual, que ojo, la dialéctico-conductual está hecha, está con una super evidencia para trabajar temas de trastorno límite de personalidad. Entonces, si tú sabes, te dicen, oye, es que tienes trastorno límite de personalidad, tu objetivo es buscar a un terapeuta dialéctico conductual. O sea, eso sería lo ideal para ti. Entonces, ahí sí, digamos, hay como un punto. Pero, por ejemplo, en terapia de aceptación y compromiso no está diseñada únicamente para un tema. De hecho, se pueden trabajar distintos temas con este enfoque. También tenemos la terapia de activación conductual. Este enfoque, de hecho, está así súper robusta la información y la evidencia para trabajar temas de depresión. Entonces, de hecho, es el mejor tratamiento en la actualidad para trabajar temas de depresión. Entonces, si tú tienes depresión, pregunta por tu terapeuta sobre activación conductual y es algo que te va a ayudar muchísimo. También existe la terapia analítico-funcional. Este enfoque terapéutico tampoco es que tenga como un tema en particular, también puedes trabajar distintas cosas dentro de él y ayuda muchísimo a
a generar sobre todo cuestiones de interacción con las personas. Entonces, si tú tienes, ahí sí podría ser como si tú tienes un tema en cómo te relacionas con las personas, amigos, familia, novio, novia, sería muy bueno para ti que puedas tener una terapia desde este enfoque o que puedan utilizar las herramientas de este enfoque. Entonces, bueno, estas son las terapias contextuales que tienen muchísima evidencia y te pueden ayudar un montonal. Pero pues no es la única que sí, no son las únicas que existen. También existe la terapia cognitivo-conductual, que de hecho son familia, por decirlo de alguna manera. Únicamente lo que sucede es que trabajamos de manera diferente o tenemos una perspectiva diferente de los problemas psicológicos o de los temas psicológicos y de cómo abordamos sobre todo el tema de los pensamientos. En este enfoque terapéutico pues se habla sobre todo de cómo procesamos la información y se habla de errores en el pensamiento o de distorsiones de pensamiento, pero también tiene muy buena evidencia para trabajar cuestiones de depresión y ansiedad. Pero de nuevo, por ejemplo, en la depresión, la terapia de activación conductual tiene muchísima mejor evidencia o ha demostrado mejores resultados para mejorar los síntomas. Entonces, también en cognitivo-conductual puedes trabajar un montón de cosas. Normalmente las personas van porque quieren un cambio que es rápido. En las terapias contextuales también lo vas a tener rápido. Y para cambiar la conducta, tanto en las contextuales como en la cognitivo-conductual, vas a encontrar pues un cambio rápido. No quiero decir como que todo va a estar bien de la noche a la mañana, pero sí vas a poder encontrar en un proceso no tan largo cambios significativos. Pero bueno, estas son terapias basadas en evidencia, no son las únicas, pero sí son familia. Otra terapia u otro enfoque terapéutico que tiene evidencia científica, pero no necesariamente es familia de estas dos, es la terapia sistémica. En la terapia sistémica pues se han desarrollado también distintas variantes de cómo se aborda desde este enfoque. Por ejemplo, ellos han abordado este tema de la familia y de la pareja, tienen sus protocolos de terapia en estos dos ámbitos y que son súper buenos. Entonces, si tú quieres ir a terapia familiar, la realidad es que yo te recomendaría o derivaría a un terapeuta sistémico que tenga pues formación en ese sentido. Y lo mismo con la terapia de pareja. También dentro de las terapias contextuales tenemos la terapia de pareja, pero la realidad es que yo prefiero enviarlos a los terapeutas sistémicos porque la realidad es que pues se enfocan a trabajar en cómo se relacionan los sistemas, en este caso pues de la pareja. Y bueno, pero no trabajan únicamente con pareja o familia, también trabajan de manera individual y ahí van a tener pues procesos muchísimo más breves que pueden ser incluso de sesión única, es decir, vas una vez y entonces ahí se realiza el proceso terapéutico. Aquí es importante señalar que cuando tú vas a un proceso de sesión única, pues sí es importante que sepas exactamente qué es lo que necesitas trabajar, o sea, como tener un objetivo como bien claro para que puedas tener junto con el terapeuta con el que vas a estar trabajando en ese momento, pues excelentes resultados. Entonces digo, no soy experta en terapia sistémica, pero sí es importante que pues puedas clarificar cuál es el objetivo de ese proceso terapéutico para que los resultados pues sean los que tú deseas. Y bueno, podría terminar aquí esta sección o esta pregunta porque pues son las terapias ya basadas en evidencia. Pero lo cierto es que existen otros enfoques terapéuticos, yo lo sé, que no necesariamente son basados en evidencia, pero pues que algunas personas, colegas siguen ejerciendo o que algunas personas pues se sienten muy cómodas al trabajar ahí. Yo creo que lo más conocido o la que voy a nombrar aquí pues tiene que ver con la terapia psicoanalítica o psicodinámica. La verdad es que de nuevo en esta sí no soy experta para nada. Conozco a colegas, amigos que se han empezado a formar o que ya son maestros en este enfoque terapéutico y la realidad es que también pueden tratar diversos temas, se pueden ir como especializando en distintos temas dentro de la terapia psicoanalítica, pero sí es importante que sepas que es una terapia que, si bien está haciendo investigaciones, no tiene la robustez en la evidencia científica para decir que pues funciona, digamos como en ese sentido. Hay algunas personas que pues claro dicen que sí les funciona, que sí han tenido muy buenos resultados, entonces, al final también es como donde tú te sientas cómodo, cómoda, entonces solamente es importante saber eso. Ahora, ojo aquí, no quiere decir que todos los procesos de psicoanálisis o psicoanalíticos sean igual,
pero lo cierto es que yo he escuchado, y creo que es así como algo que se sabe, que son procesos muy largos, o sea, muy, muy largos, o sea, de años, o sea, poder pasar años, o sea, he sabido gente que pasa 10, 15, 20 años con el proceso psicodinámico, psicoanalítico. Desconozco si eso sea correcto, si esté bien, si esté mal, etcétera, pero, o si sería bueno, por ejemplo, después de cierto tiempo cambiar de analista, etcétera, pero tienes que tomarlo en cuenta. O sea, tienes que tomar en cuenta que muchas veces puede pasar eso, o sea, que puedes pasar mucho tiempo en terapia, que vas notando cambios, claro que sí, pero pues que puede llegar un momento en el que igual dices, creo que ya no estoy viendo cambios, y ahí, de hecho, en cualquier enfoque terapéutico, tú puedes terminar tu proceso en el momento que quieras, si ya no te late estar en ese espacio o en ese proceso. Entonces, yo te diría que puedas elegir basándote en, digamos, como la problemática que quieres trabajar, si es de familia, si es de pareja, si es algo individual, si tiene que ver con la depresión, etcétera. Pero, si te late probar psicoanálisis, puedes probar, únicamente pues ten en cuenta eso. Y ahora, hay algunas otras vertientes, ¿no? Pero que yo no recomiendo para nada. O sea, por ejemplo, está la terapia Gestalt, que ahí sí, no solamente no tiene evidencia, sino que desafortunadamente, pues las formaciones que se dan, pues están respaldadas por las mismas personas que inventaron la formación. Entonces también ha habido como cosas bien raras, como poco éticas alrededor de estos enfoques. Cosas que no son terapia, o sea, cosas que ni siquiera debería, bueno, la Gestalt no es terapia, no es psicología, para empezar, ¿no? No tiene nada que ver con psicológico, pero cuestiones como, por ejemplo, constelaciones familiares no tiene que ver con la terapia sistémica. Entonces, si tú quieres ir con un terapeuta sistémico y de repente te dice, uy, vamos a hacer constelaciones familiares, tache, ahí no es. Ahí no es, y te puedes ir de ese lugar y buscar un terapeuta que trabaje de forma ética y no con cosas pseudocientíficas. Entonces, o que ande entremezclando, pues, o sea, si solamente hace constelaciones familiares, que solamente haga constelaciones familiares, no catalogándose a sí mismo como psicólogo o psicóloga. Tampoco la biodecodificación, eso no es psicología, no hay manera de que sea psicología. Y de nuevo, si tú vas con un terapeuta que, aunque tenga una formación basada en evidencia, te diga que tiene un enfoque basado en evidencia, pero te quiere hacer una biodecodificación, ahí no es tampoco. También puedes terminar tu proceso en ese momento, porque debo decirte que esa persona está usando pseudociencia y la verdad es que está haciendo charlatanería. Entonces, espero que esto les ayude a elegir un mejor terapeuta y también el mejor enfoque para ustedes. Alguna otra cosa que me preguntaron fue cómo es que funcionan estos procesos en donde te prometen arreglar las cosas en muy pocas sesiones. Okay, hay que aclarar, o hay que dividir dos cosas al menos. Como les mencionaba, existe la terapia sistémica en donde tiene procesos breves. De hecho, está la terapia breve y la terapia de sesión única. Entonces, no vamos a decir que no es cierto, eso no existe, porque claro que hay evidencia de que sí existe. O sea, no es que arreglen las cosas, pero vas a poder tener resultados, vas a poder encontrar alternativas de solución, vas a poder afrontar las cosas que te están pasando con una sesión o con un proceso breve, o sea, de 4, 5, 6 sesiones, 8 sesiones, creo que por mucho. Entonces, sí es importante que veamos que no es que sea imposible, pero sí es diferente. Por ejemplo, también en las terapias cognitivo-conductual o en las terapias contextuales también llegan a existir protocolos en donde muy pocas sesiones podemos tener resultados efectivos. O sea, protocolos en donde en 8 o 12 sesiones las personas ya están teniendo cambios. Entonces, no es arreglar las cosas, sino que puedes tener cambios significativos, puedes tener más bienestar en muy pocas sesiones. Pero si tú te encuentras con alguien que te dice que va a arreglar tu vida, que todo va a estar perfecto en una sesión, en 2 sesiones, ten cuidado, porque ya nos hemos encontrado con casos de charlatanes que incluso llegan a cometer actos de, no sé si pueda decirlo, de violencia hacia las personas que acuden con ellos para trabajar.
Entonces es importante que sí estemos como un poco cautelosos en ese sentido, porque uno, la psicología no arregla las cosas, o sea, nosotros acompañamos a las personas en sus procesos para que puedan tomar decisiones, para que puedan afrontar las cosas, para que puedan encontrar soluciones. Nosotros los psicólogos y la psicología como tal no arregla las cosas, no soluciona las cosas que llegan a pasarle a las personas, pero pues sí los acompañamos en este proceso. Entonces, si alguien te dice como, yo lo voy a solucionar, yo te lo voy a arreglar, tú ven aquí, aquí está la solución y todo, desconfía. La verdad es que es para desconfiar. Y sobre todo si te dice que todo va a estar rapidísimo en algunas sesiones, o si te pone como a dar golpecitos, a repetir números o a hacer cosas que te suenen como súper raras y que además no sabe cómo funcionan o le da una explicación mágica a lo que está haciendo. Otra duda que me dejaron en mis redes sociales fue sobre qué onda con esto del TDAH y la educación en línea. La verdad es que es un reto. Amigos, es un reto, verdaderamente. O sea, yo durante la pandemia pude trabajar justamente este tema y fue donde me fui dando cuenta de que sobre todo vamos a verlo como en el tema de adolescentes, que es donde todavía uno pues va conociéndose, están cambiando las cosas, el tema de las autoridades, o sea, hay muchos factores alrededor que dificultan, o sea, y si a una niña, un niño, un niñe que no tiene este diagnóstico, que no tiene estas características funcionales del TDAH, se le puede complicar porque pues estás en casa con un montón de estímulos, con tu mamá, con tu papá, con tus juguetes, con la televisión, o sea, hay muchísimas otras cosas que son mucho más entretenidas que estar en la escuela, pero la realidad es que la educación en línea fue muy complicada, o sea, yo creo que para todo el mundo fue muy complicado estar estudiando en línea, pero para las infancias que tenían, o bueno, que tienen las características de TDAH, yo creo que fue el doble de complicado, porque ya no, o sea, no solamente están como esos estímulos que normalmente te distraen, sino que otras cosas que te distraen o que te llevan tu atención pues a un lugar completamente diferente, el tema de los entregables, el tema de estar todo el tiempo con la cámara prendida, el tema de tener que poner atención todo el tiempo, es un tema complicado. Entonces, creo que la educación en línea, las escuelas no tomaron en cuenta el neurodesarrollo, las neurodivergencias de sus estudiantes, y eso se notó en muchos niños, niñas. Y el tema aquí, o sea, más allá de que, bueno, fue un reto y las escuelas no tomaron esto en cuenta, es que justamente, pues, padres de familia y escuelas, pues, únicamente se centran como en el tema de cuál es tu calificación o qué número sacaste en tu boleta. Y entonces, pues, estas dificultades en la educación en línea, pues, hace que los pequeños y pequeñas con TDAH, pues, tengan calificaciones más bajas o puedan tener calificaciones más bajas, lo que va afectar el tema de su autoestima, puede generar ansiedad, puede generar depresión, va a fallar el autoconcepto que tienen, y sobre todo si están como en esta etapa de formación de esta parte de su yo. Entonces, sí es súper importante, digo, espero que no vuelva a suceder que nos tengamos que meter a educación en línea, ¿no? Por temas de pandemia o demás. Pero sí es importante que padres de familia, que escuelas, sobre todo si ya tienen identificados a los pequeñas que están pasando, están siendo identificadas como alguien con TDAH, que puedan tener las adecuaciones en materiales, en formas de trabajo, en estrategias didácticas para poder mantener la atención lo más que se pueda, pero también apoyar a los pequeños y que puedan verse más allá de un número en la boleta. Entonces, eso es súper importante. Y bueno, para los adultos no es tan diferente, pero la realidad es que los adultos que, o sea, en este momento, muchos de nosotros estamos descubriendo que tenemos estas características o que eso que nos pasaba se llama TDAH, pues la realidad es que ya tenemos bastantes estrategias de adaptación. Buenas, malas, pero ya las tenemos. Entonces, como que uno puede ir ahí como adaptándose, puede ir encontrando la manera que mejor nos funcione, pero lo cierto es que también es importante que podamos trabajarlo en nuestros procesos terapéuticos para encontrar las mejores estrategias y que la educación en línea pues pueda ser muchísimo más llevadera, muchísimo más fructífera que dolorosa. Entonces, sí es importante tomarlo en cuenta.
pero de verdad espero que no nos vuelva a pasar, o sea, y que solamente entremos a educación en línea si es que quieres tomar un curso que está del otro lado del mundo. La última pregunta que me hicieron es: ¿qué pasa si no estoy cómoda o cómodo dentro de la sesión? Si eso es normal o si debería entonces dejar el proceso. Aquí también voy a decir que depende, porque la realidad es que iniciar un proceso terapéutico no es cómodo. O sea, no es sencillo llegar con alguien que no conoces a empezar a contarle lo que te está pasando, el cómo te sientes. Para muchas personas, de hecho, puede ser la primera vez que se muestran vulnerables y es sobre todo a un desconocido. Entonces, eso le agrega complejidad y le agrega incomodidad. Entonces, si te sientes incómodo o incómoda en ese sentido, pues, o sea, como el de hoy no quiero hablar sobre este tema, qué pena, qué va a pensar, es normal. O sea, es normal que te puedas sentir incómodo o incómoda en cierto nivel. Pero es súper importante que reconozcas esto. La terapia psicológica no puede y no debe ser más incómoda que generadora de bienestar. O sea, en una misma sesión puedes llegar a sentir incomodidad porque están hablando de un tema, porque trabajaron algo que no te gusta, pero puedes encontrar también bienestar dentro de eso que están trabajando. Entonces hay que ir encontrando el equilibrio en donde sí puedas sentir incomodidad, pero al mismo tiempo puedas sentir bienestar. Si tú notas que en tu proceso terapéutico el nivel de incomodidad ya supera el nivel de bienestar que puedes sentir cuando estás en terapia, cuando estás con tu terapeuta, la realidad es que sí yo recomendaría que puedas acabar ese proceso, que puedas irte con una nueva terapeuta, porque probablemente ya no es el lugar en donde debas estar, en donde sea lo mejor para ti para trabajar. Y no estás, no estás en una situación errónea. ¿No? Pero sí es súper importante que te preguntes, te cuestiones por qué es que te quieres ir o por qué quieres terminar ese proceso. Porque la realidad es que como puede ser incómodo, o sea, hay cierto nivel de incomodidad, no, en este momento no quieres enfrentar eso, no quieres sentir eso, está bien, pero siempre intentando evaluar si el nivel de incomodidad es más grande que el nivel de bienestar que puedes sentir en la sesión. Si no es así, si realmente notas que el nivel de bienestar, lo que estás trabajando, te da pues un nivel de bienestar más alto que de incomodidad que puedes sentir dentro de la sesión, yo te diría, date la oportunidad de continuar y ver cómo te sientes, cómo vas avanzando, pero también es importante que puedas comunicarle a tu psicólogo o psicóloga cómo te sientes. O sea, si estás sintiendo muchísima incomodidad en ese momento o si ella está haciendo cosas que no te están gustando, que no te están pareciendo cómodas o que no alcanzas a entender cómo eso puede ayudar a tu proceso terapéutico. De hecho, es muy terapéutico que puedas decir ese tipo de cosas y que también a tu psicólogo o psicóloga le puedas poner un límite, porque si puedes hacerlo ahí, claro que vas a poder hacerlo en otros ámbitos o con otras personas. Entonces, no es que no puedas sentirte incómodo, pero sí, porfa, comunica tu incomodidad. Es súper importante que también puedas darle esa retro a tu psicólogo o psicóloga. Yo, por ejemplo, normalmente sí intento preguntar al final de las sesiones cómo se sienten las personas, qué aprendieron en sesión, qué se llevan de la sesión, y hay momentos en donde también pregunto cómo se sienten respecto a mí, cómo se sienten respecto a nuestra interacción, porque eso también le da la oportunidad a las personas de decirte que se sintieron incómodas durante la sesión, que se van como sintiéndose pues no tan bien, que les gustaría que fuera distinto tal o cual cosa, y uno de verdad es que como psicoterapeuta pues eso ayuda un montón para poder ir también cambiando la manera en la que interactuamos con las personas y la manera en la que estamos trabajando con ellos. Entonces no tengan miedo, la verdad, de hablar con su terapeuta. Si tú te sientes incómodo, incómoda de hablar con tu terapeuta, no te sientes con la libertad de decirle, la confianza de decirle cómo te sientes incluso con ella o él, también es una señal de que probablemente debas cambiar de psicólogo, entonces para que puedas tener un buen proceso terapéutico. Y bueno, esa es entonces la última pregunta. Muchísimas gracias por ver este episodio de Quítate el Peso. Si tienes alguna duda que no respondimos en este episodio, déjala en los comentarios o escríbeme a través de mis redes sociales. Recuerda que puedes encontrarme en todos lados como @quítatelpeso y nos vemos en un siguiente episodio. Nos vemos, quítate el peso y entiende todo lo que tiene que ver con la psicología, la psicoterapia y cómo elegir a tu terapeuta. ¡Nos vemos!